Palo Azul se archivó a pedido del fiscal general Galo Chiriboga, que revocó la acusación de peculado formulada por su antecesor, Washington Pesantes. Asambleísta Clever Jiménez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, un saludo a todos los ecuatorianos y a todas las ecuatorianas. A ver, asambleísta, en oficio de abril 3, dirigido al fiscal Galo Chiriboga, usted le insistía en mantener la acusación y le recordaba que él, como ministro de Energía y Minas, había participado en ciertas acciones que eran favorables a los acusados y que, por tanto, había un conflicto de intereses. Brevemente, asambleísta, ¿cuáles fueron esas acciones del doctor Chiriboga como ministro de Petróleo? Mire, don Alfredo, incluso yo quiero recordarle al país de que uno de los motivos, una de las causales para impugnar la candidatura del doctor Galo Chiriboga para que sea ministro fiscal fue precisamente el caso Palo Azul. Es lamentable que esto esté pasando en el país. Este acto bochornoso debe de llenarnos de vergüenza y de indignación a todos y a todas las ecuatorianas y ecuatorianos. En el año 2005, Galo Chiriboga Zambrano, cuando era presidente de Petroecuador, calificó la ilegal cesión de derechos y obligaciones que hizo Petrobras a favor de Toicoco, una empresa que no se encontraba domiciliada en el país y que meses después de que ya se diera los derechos Petrobras a esta compañía, la califica recién aquí en el Estado ecuatoriano sin la autorización del gobierno nacional del Estado ecuatoriano. Esa es causal de caducidad y gracias a ese tipo de actitud, gracias a este tipo de actitud de ecuatorianos y ecuatorianas, por ejemplo, la Oxy nos acaba de ganar en el CIADI más de 3.000 millones de dólares, que no nos demandó por la caducidad del contrato de la Oxy, sino nos demandó en Palo Azul. Pero luego, ¿qué hizo ya como ministro de Energía y Minas respecto concretamente a la unificación del yacimiento? Posteriormente, en el año 2007, en el segundo semestre, ya como ministro de Energía y Minas, el doctor Galo Chiriboga Zambrano disuelve la comisión creada por Alberto Acosta, su predecesor, y luego pide al presidente de la República de que se disuelva la comisión y que el campo que era unificado. O sea, el doctor Galo Chiriboga Zambrano, en calidad de juez, cuando era ministro de Energía y Minas, ya adelantó criterio, prevaricó el doctor Chiriboga, pero posteriormente él mismo contrata una compañía supuestamente independiente, a Gallen & Clay, una compañía que se encontraba... Contrató Petroecuador, pero él era el presidente del directorio. El presidente del directorio, lógicamente, él fue el que dispuso a través de una disposición también del presidente de la República. Entonces contrata a Gallen & Clay, una empresa que se encontraba prácticamente ligada o tenía negocios ¿con quién? Con la misma Petrobras. Y lógicamente eso lo dijo el fiscal Pesantes. Entonces Pesantes impugna ese estudio y por eso contrata otro estudio. Esa es la secuencia de los hechos, ¿verdad? Pero claro que sí. Posteriormente el doctor Pesantes reabre el caso a la Fiscalía General del Estado y contrata un nuevo estudio y el nuevo estudio determina exactamente lo mismo que ya determinaron en meses anterior. Pero mire, aquí quiero aclarar una cosa. El doctor Pesantes dice que no ha existido ningún informe de la Contraloría. Yo aquí tengo un informe de la Contraloría del año 2004. Y si me permiten, por favor, en el año 2004 claramente se establece este informe de que en las recomendaciones dice de que debe hacerse un nuevo pozo, debe perforarse un nuevo pozo para determinar si eso no es compartido, porque aquí el problema es de que si el campo era o no era compartido con el campo que tenía Petroecuador. Y permítanme mostrar aquí un gráfico para que los ecuatorianos y ecuatorianas nos entiendan. Mire, don Alfredo, aquí claramente se establece, en el sector de acá se encuentra Petrobras, el bloque asignado a Petrobras, en el otro sector se encuentra el campo de Petroecuador, la línea roja es la división de los dos bloques con el campo. Resulta que aquí luego de los estudios que se hace técnicamente, lo que está en el círculo es el petróleo que existe. Y en el pozo ya de Petrobras solamente existía petróleo en una mínima cantidad, pero un petróleo de 22 grados API, un petróleo diferente al que existía en el campo de Petroecuador, que sí existe petróleo, más de 100 millones de barriles de petróleo, pero un petróleo de 26 grados API, o sea, petróleos diferentes. Luego perfora en el año 2006, 3 años después de que la Fiscalía diga que de manera inmediata se abra otro pozo para determinar si eso no es unificado, recién se dan cuenta de que no existe nada de petróleo. Revisemos aquí el pozo. Claro, pero el hecho cierto no es que el bloque 38 era improductivo, el vecino Palo Azul, que era de propiedad de Petroecuador, sí era productivo. Según estos informes técnicos, absorbe el bloque 38, que en esa época no era de Petrobras, era de un consorcio nacional de las empresas Caiman y Petromanaví. Luego este consorcio nacional llamado TLC le cede los derechos a Pérez Compact, una compañía argentina, y esta le cede a Petrobras. Es decir, lo que se produce es que
se absorbe el pozo y de taquito se lo pasan al operador extranjero porque los nacionales no lo podían explotar. O sea, en eso es que consiste el fraude. Es importante que esto quede claro para la opinión pública. Eso fue el fraude. Ese es el fraude exactamente, doctor Pinargote. Aquí lo que se ha hecho es unificar un campo que nunca estaba unificado y que estamos demostrándolo de manera completamente técnica y documentados. O sea, aquí se cometió el fraude más grande de la historia del país. Bueno, el fiscal dice que son 5.000 millones, pero aquí hay una cosa interesante. Sin embargo, de todo lo que usted documentadamente señala, el fiscal Pesante se abstuvo en su momento de acusar al doctor Chiriboga y a ningún funcionario del actual gobierno. Más bien se levantó una cortina de humo acusando a decenas de funcionarios de gobiernos anteriores, incluso al expresidente Gustavo Noboa, que nada tenía que ver en el asunto del supuesto fraude de absorber el pozo el yacimiento Palo Azul. ¿No cree usted que todo esto estaba preparado para este desenlace final? Vea, don Alfredo, completamente claro, aquí hay una gran confabulación de muchos sectores, de muchísimos sectores, que se confabularon en contra del Estado ecuatoriano para favorecer a ciertos sectores. Y lo más importante, aquí el doctor Galo Chiriboga actuó de esta manera para favorecerse él mismo, para cuidarse las espaldas él mismo y cuidarle al presidente de la República. Para eso querían ecuatorianos tomarse la justicia, para eso querían, para tapar estos grandes actos de corrupción del Estado de estos gobernantes actuales. Es simplemente eso. La justicia está en manos del gobierno para tapar los más grandes actos de corrupción. Y no se olviden, y acuérdense mis palabras, en los próximos días va a pasar lo mismo en otros sinnúmero de casos que se encuentran denunciados en la Fiscalía y donde inclusive sigue siendo implicado el propio fiscal Galo Chiriboga. Bueno, eso es otro asunto, estamos hablando de Palo Azul, pero sobre esto hay un detalle adicional. El 19 de marzo del 2010 se publicó en el registro oficial la resolución de la Corte Nacional de Justicia que exige que haya informe previo de Contraloría para proceder a un juicio penal. Y esa es la razón que esgrime la jueza para nulitar el juicio. Pero resulta que la audiencia de formulación de cargos se realizó el 22 de marzo, cuando se pudo haber hecho antes. O sea, se realizó cuando ya estaba en vigencia esta resolución. Es decir, que como que se estaba esperando que la resolución se publique en el registro oficial. Y luego tenemos, aquí viene lo importante, que después de la anulación del caso Palo Azul, el ministro Pastor anuncia que se indemnizará a los operadores de Palo Azul por terminación anticipada del contrato. Entonces todo esto es un solo paquete. ¿No le parece que en definitiva todo es una gran simulación? Claro que sí, don Alfredo. ¿Qué es lo que dice la resolución del año 2010? La resolución del año 2010 claramente establece la resolución de la Corte Nacional de Justicia. Claramente es cierto, completamente claro de que debe existir un informe previo por parte de la Contraloría, pero eso dice ¿cuándo? A partir del año 2010. Y resulta que ¿qué es lo que dice el artículo 2 que no ha leído el doctor Galo Chiriboga ni esta doctora Lucy Blasio o esta jueza? Mire lo que dice claramente que la Contraloría del General del Estado... efecto retroactivo, pero es que hacen coincidir la fecha, demoraron la audiencia. O sea, eso fue una labor de orfebrería judicial. Asambleísta, le agradezco su participación en contacto directo. Pero, doctor Chiriboga, además, permítame, el mismo decreto, el mismo acuerdo, la misma resolución que dice que en caso de necesitarse el informe, ¿quién debe solicitarlo? El propio fiscal debe solicitar a la Contraloría General del Estado y no lo ha solicitado. Pero es un caso que viene de tiempos anteriores, antes de que se ponga en vigencia esta resolución. Por lo tanto, lo que está manifestando el doctor Galo Chiriboga y la doctora Lucy Blasio es completamente nula. Por eso en los próximos días voy a pedir al Consejo de la Judicatura Transitoria la destitución de la doctora Lucy Blasio. Es lamentable lo que está pasando en el país y vamos a ver cómo actúa. Vamos a ver cómo actúa este Consejo. Ojalá actúen en bien del Estado ecuatoriano. En contacto directo.